Estamos en comunicación directa con Juan Siri, gerente de desarrollo de Advanta. Un lujo para nosotros porque se viene el Congreso del Girasol. Y qué mejor que hablarlo personalmente con Juli para que nos cuente de qué se trata y en qué situación nos vamos a encontrar en este Congreso que tanto nos importa a Dero y la región. Hola Julián, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien, la verdad que un gusto tenerte mano a mano para que le comentes a la gente que está bastante ansioso. Hay algunos inscriptos, según tengo entendido, del pago allí en el Congreso. Mañana comienza el Congreso Puro Girasol, si mal no recuerdo. Así es, Congreso Puro Girasol, edición 2026. Ya estamos en la segunda edición del Congreso que arrancamos el año pasado en Río Cuarto, Córdoba. Un poco en una zona que estaba volviendo el girasol después de muchos años, como era el sur cordobés. Y fue un éxito total, un éxito absoluto. Creo que eran algo así como 400 personas, había más de 1000 personas conectadas online vía streaming, un éxito total. Y un poco el concepto fue llevar esa buena experiencia cordobesa a una zona bien tradicional, girasolera, como es Trenquelauquen. Y bueno, ustedes en Teró también es una zona con mucha más historia. Claramente no es algo tan novedoso el girasol como en el sur cordobés, pero no deja de ser un cultivo que nos ha aportado tanto en la rotación estos últimos años, ¿no? Y un Julián, poco el corazón, el espíritu del Congreso es conectar a los productores con el mundo científico, con el mundo de la investigación, con el mundo técnico y comercial, y llevándolo también pero en un ambiente bastante ameno y moderno, donde hay una dinámica de charlas muy de ida y vuelta, muy de ir sacándonos dudas de cada uno de los expertos vaya aportando su experiencia y que no sea una plenaria teórica. seamos prolijitos en este sentido. ¿Cuándo comienza? ¿Dónde es? ¿Cómo se pueden inscribir aquellos tardíos que recién se están enterando? Bueno, el Congreso comienza mañana, jueves 11 de junio, a las 8 de la mañana en la Sociedad Rural de Trenquelauquen. Para inscribirse tienen que entrar a la web del Congreso, Puro Girasol. Eh, Allí se inscriben, entrada totalmente libre y gratuita para los que no puedan acercarse porque tienen otro compromiso, porque está lejos, porque le da fiaca viajar temprano, lo que sea. Hay un streaming muy bueno del Congreso también, en la web misma del Congreso. Se inscriben por ahí y entran, no tienen que pagar nada, solamente entrar. Más allá de que el título indica que es puro girasol el protagonista, ¿cuál es la temática? ¿Cuáles son las verticales que se van a tratar? Bueno, tenemos varias verticales, ¿no? La idea es ir pasando por distintos temas, por distintos tipos y rango de oradores. Complementamos y energizamos muchos oradores también para que sea más divertido. A la mañana vamos a arrancar, digamos, un poco con la ciencia detrás del conocimiento. Acá es un panel muy, muy lindo. Todos los paneles son lindos porque lo hicimos con gente local, con gente que realmente conoce el oeste bonaerense. Y no solamente, al principio lo de la ciencia detrás del rendimiento, no solamente gente que investiga y vive ahí, sino que también se va a ir complementando con gente de muchos años de producción y que va a llevar un poco esos mensajes de la ciencia, después lo va a llevar un poco al negocio, ¿no? ¿Por qué el productor hace tal o cual práctica en el cultivo de girasol y qué es lo que le aporta el cultivo de girasol en la rotación, ¿no? El otro Eh, día escuchaba a Julián con esto que estás diciendo de la tecnología, que en muchos casos se habla de la primarización de la producción o de Argentina. Pero justamente con la tecnología estamos poniendo un valor agregado importantísimo en la producción agropecuaria. sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, parece algo sencillo, pero es algo que tiene un montón de valor.
es algo que también se le da un montón de valor a la cadena de girasol, ¿no? Exactamente. A diferencia de lo que pasa en algunos otros países de la región, en Argentina, o sea, te diría que casi, si no es el 100%, es el 99% se procesa, se procesa acá como aceite de girasol y se exporta, ya procesado, ¿no? Por lo cual es una cadena que aporta mucho valor, no solo en el campo, sino también en la industria. A diferencia de lo que pasa en otros países vecinos, donde se exporta solamente grano, etc. Hablamos de la tecnología. ¿Cuáles son las otras temáticas que se tocarán en el Congreso? Bueno, y después vamos a hablar un poco del manejo específico y negocio, y eso lo vamos a entrelazar un poco con lo que es comercialización y mercado, ¿no? ¿Qué esperar del mercado de este cultivo una vez que lo produje, cómo lo vendo, cuándo? Y vamos a que este panel va a estar liderado por dos expertos como lo son Paulina Lescano y Agustín Baqué. Y después vamos a cerrar un poco dándole otra mirada, una mirada un poco más económica a la situación, que va a estar el licenciado Martín Tetaz, que va a hablar un poco de una mirada macroeconómica y su impacto en la decisión del productor, ¿no? Creo que lo bueno de cerrar con Martín es que es un profesional que sabe llevar esos conceptos un poco más macro, que uno dice, ¿qué me aporta saber esto a mí? Él sabe pasarte eso al nivel tuyo, en qué afecta tu día a día, en qué afecta tu producción, etc. Hay Y varios. después, Perdóname que me salí un te. poco de venderte los oradores, te Uh-huh. metí un poco en temas, pero bueno, es gente súper conocida y con mucha trayectoria en la zona. Tenemos a las eminencias de Luis Arias, Gustavo Duarte, Agustín Giorno y Fer Negri en un panel juntos, Dieguito Rotili, Martín Díaz Orita, Mati Sachs de Bunge, Mauro Mortarini y Diego Aguilera también lo tenemos en los últimos paneles, así que es un placer total, es una alineación de lujo. Julián, te decía que había como dos temas importantes, son todos los temas importantes, pero hay un par de temas que se están comenzando a discutir ahora. Uno es la tecnología, pero otro tiene que ver con la comunicación del productor, de las empresas que trabajan para el productor y la economía, justamente. Es decir, hoy el productor no solo se tiene que preocupar por su producción, por hacer bien las cosas campo adentro, sino también campo afuera, en la economía y en la comunicación. Sí, sí. Es todo, ¿viste? Pero se ha avanzado mucho igualmente en eso. ¿Viste? Hace unos años empezamos a hablar de esto y era como una utopía, el productor comunicando, y yo creo Uh-huh. que las redes sociales, o sea, no todos los personajes de las redes sociales, pero ese personaje de red social que te comunique y muestra realmente cómo el productor le pone el lomo todos los días, yo Totalmente. creo que ya está llevando al productor a otro lugar distinto, ¿no? A un lugar de que es un trabajador total del día a día, sin horario, sin fin de semana. Te diría que muchas veces con más pasión que rentabilidad, ¿no? Seguramente. Adelantándonos un poquito seguramente a lo que dirá Martín Tetaz mañana, ¿cómo Sí. estás viendo vos la actualidad de la industria y el futuro? La actualidad de la industria, o sea, de la cadena específicamente de la cadena de girasol, la estamos viendo con unas perspectivas buenísimas, porque no solamente, digamos, hay un mercado, hay una demanda creciente y muy firme desde Asia por el girasol argentino, sino que también si esto se conjuga con la buena experiencia del productor a campo y lo que le aporta el girasol en la rotación, ¿no? Que esto llevó a que el girasol vuelva a lugares donde Claro. se había abandonado, donde se había cambiado por la soja, y el productor se encontró con girasoles que rinden más, que son más estables, que no se vuelcan, que tienen muchísimo más aceite que los híbridos que usaban hace 20 años atrás, por lo cual en ese sentido creo que está todo flechita para arriba en el mundo girasol, ¿no? Y después en el resto de los cultivos, creo que la sensación generalizada que tenemos todos, viste que el Excel no está muy bueno, pero hay que meterle, el clima por suerte viene acompañando, otro año niño viniendo, viste, por lo cual
es pisar el acelerador a fondo. En ese sentido, Juli, comentaste un poquito al principio, pero ¿por qué eligen Trenkelauken para hacer este segundo congreso? Bueno, elegimos Trenkelauken porque es quizás el corazón o el centro del oeste bonaerense, y es un foco con una historia girasolera muy, muy grande, ¿no? Y es un lugar donde no es tan difícil acceder, tanto desde La Pampa como de Buenos Aires, en el caso de ustedes de Heró, incluso tampoco es tan difícil llegar desde el sudoeste, la zona de Coronel Suárez, Guaminí, etcétera, que también es una zona con una zona girasolera muy, muy grande y muy histórica también, ¿no? ¿Advanta tendrá alguna sorpresita para el congreso? Sí, por supuesto, por supuesto. La propuesta es esa. La propuesta es no generar un ambiente, un congreso tradicional aburrido donde estemos de traje tomando café. Bien. Así que va a ser una dinámica muy divertida. Lo tenemos al crack de Richard Vinti que va a estar moderando. Así que tenemos cositas preparadas. Excelente, entonces esto es todo el día de mañana, hay que tener algo en cuenta para ir si vamos presencialmente, obviamente en el streaming nos conectamos directamente y listo. Sí, es en el día de mañana, a las 8 de la mañana, Sociedad Rural de Trenkelauken. Para los que vayan, no olviden de inscribirse antes de ir, porque ya tenemos un montón de preinscriptos presencialmente. Hasta hace un rato iban 390 personas que se habían prescripto de manera presencial, por lo cual inscríbanse antes de ir. Si se inscriben va a ser lo más sencillo para que entren rápido después, ¿no? Porque hacer la inscripción manualmente, claro, le va a llevar un tiempo, si hay mucha gente esperando, ¿no? Si haces la prescripción, mostrás el QR y pasás directamente sin presentar nada de información. Bien, confiamos en que entonces las rutas estén liberadas de niebla, fundamentalmente, que es hoy la preocupación de muchos, para que toda la gente de la región pueda estar ahí escuchando y viviendo momento a momento lo que la cadena del girasol tiene que ofrecerles. Mirá, estamos rezando por la niebla, pero lo que sí ya vimos desde el principio de semana y nos puso muy contento, que el día que hacíamos el Congreso Puro Girasol, salía el sol por primera vez después de casi 10 días, ¿no? Fantástico. Además es como un día de sol y después nublado otra vez, así que esperemos que sea así realmente. Perfecto, Juli, seguramente estaremos en contacto luego del evento o mismo mañana en algún flash o nos acercamos por lo menos a recorrer un poco el predio para que le contemos el durante y el post de este segundo Congreso Puro Girasol. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a vos por tu tiempo y atención. Un abrazo. Abrazo. Chao.